Bien, muchachos, entonces, según estuvimos viendo ahí en el grupo, ¿qué clase tenemos que revisar hoy? Según su calendario, ¿lo revisaron? No. ¿Nadie leyó sobre la clase que nos tocaba hoy? ¿Nadie leyó? No, ¿qué nadie ve el calendario? Por eso les pasé el calendario. Eran 2 temas ahora, Sí. pero no me acuerdo cómo se llama. Oniquia y paroniquia. Oniquia y paroniquia. ¿De qué otra manera se le llama a ese proceso infeccioso del dedo? Onixis, perionixis. Ahora, ¿qué relación tiene la oniquia, la paroniquia, o sea, oniquitis y paroniquia? Son términos análogos, son sinónimos. ¿Qué relación tiene eso con panadizo? Ok, involucra la parte distal, ¿sí?, de los pulpejos, ¿sí?, el tejido blando distal del dedo. Entonces hay diferencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, exacto, que prácticamente hasta les puse un dibujito ahí de un preso y que la mujer le llevaba a su bebé, ¿verdad? Y cómo el bebé traía toda la infección acá. Entonces esa es la paroniquia. Y el panadizo es todo el frente, ¿verdad? Sobre todo en la parte de lo que sería el pulpejo. ¿Sí o no? Entonces ahí hay diferencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí se hace un análisis respecto de las infecciones agudas o anomalías distales del dedo. La onixis, inflamación de la matriz ungueal. La paroniquia, una infección del tejido blando que rodea la uña, del perioniquio. Son procesos infecciosos, ¿de acuerdo? Pero el panadizo como tal va a involucrar ya todo lo que sería la pulpa del tejido blando del dedo, es decir, lo que lo envuelve. Y el panadizo tiene clasificaciones de lo superficial a lo profundo. Exacto. Por eso este médico que escribió este artículo en una revista dice: es habitual asistir a múltiples definiciones que abarcan entidades diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos taco, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos taco, ¿qué es un taco? Una tortilla con carne adentro. ¿Una tortilla con carne? A ver, ¿ustedes qué dicen? Una tortilla doblada. Una tortilla. Una tortilla con algo dentro. Un taquito así. La masilla de los dientes. Cualquier cosa que se pueda comer en medio de una tortilla es un taco. ¿Están de acuerdo? Sí. Taco, si quieres, hasta de ositos de gomita, pero es un taco. Taco de jícama, de lo que quieras. No nos falta taco de torta ahogada. Una chilangada, ¿verdad? Pero cuando decimos quesadilla, entonces, ¿qué es quesadilla? Pues es un taco, un taco de queso, ¿verdad? Pero luego de repente te dicen: oiga, quesadilla de cochinito, quesadilla de que, y sin queso, pues entonces ya no es quesadilla, o sea, ¿verdad? O sea, si lleva queso es quesadilla, ¿estás de acuerdo? Pero la pregunta aquí es: si no lleva queso, ¿sería quesadilla? No.
Sería un taco, ¿ah? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí está. Pero dicen los chilangos. Ah, bueno, pues ahí déjalos, así dicen, ¿no? Entonces dicen, quesadilla de esto y ay, sin queso porque tengo intolerancia a la lactosa. Oye, vamos definiendo los términos de base a la naturaleza de cada cosa, ¿sí? Si no, pues a mi bocho todo fregado le voy a decir que es mi Mercedes-Benz. ¿Sí? Entonces no es cierto. Por eso dice aquí que es importante abarcar los términos de entidades diferentes. Las denominaciones de los procesos supurados de los dedos, cualquiera que sea su localización. Entonces, si se fijan, la paroniquia, la oniquitis o el panadizo puede involucrar procesos supurados. Pero como vamos a ver, el panadizo a veces no es posible que aparezca un proceso supurado y casi ya se va a convertir en una infección diseminada que lo va a llevar al choque séptico y a la muerte. Una infección diseminada que se va vía sangre. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Una hemorragia. Cuando una infección, sea en cualquier foco, comienza a esparcirse por todo tu organismo, regularmente por la sangre, septicemia. Septicemia. ¿Sí? La septicemia puede darse por un panadizo. Difícilmente en una paroniquia. O sea, en pocas palabras, nadie se va a morir de una paroniquia. Entre comillas, pero si es un diabético, VIH o qué sé yo, pues sí, ¿verdad? Va a perder el dedo. Pero de un panadizo sí. Dice aquí el reporte del médico: nosotros creemos que para entenderse alcanza con la definición genérica de panadizo, pero como complemento indispensable hay que precisar cada entidad con su nombre propio. Por eso les digo, o es taco, o es quesadilla, o es otra cosa. No podemos involucrar una infección del dedo y decir, pues es lo mismo, es oniquia, paroniquia y panadizo. No es cierto, porque la terapéutica va a ser diferente. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, se excluyen aquellas afecciones infecciosas determinadas por otros gérmenes, ¿sí? Por ejemplo, el carbunco es una bacteria, como en las infecciones de heridas de los dedos. Entonces imagínate que alguien se provoca una herida en el dedo, llega con todo el proceso inflamatorio y dice, es una paroniquia, cuando fue una herida y el tratamiento es diferente. Entonces, si se fijan, ¿de qué va a depender el éxito del podólogo? Que haga el buen diagnóstico, o sea, caemos a lo mismo. Pero si no está relacionado con la patología y no conoce los nombres, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el podólogo si no conoce nada de eso? Aparte de inventar bailar reggaetón, ¿no? O sea, mejor, ¿de acuerdo? Y si no, también. ¿Qué trae contra el reggaetón? No me gusta, aparte de los sentidos alterados y Julián Álvarez y otros. Si a ustedes les gusta, yo respeto su gusto, pero soy reggaetonfóbico. Hasta que la ley me lo prohíba. Bien. Librada en su evolución natural, la necrosis tisular determinará un círculo vicioso que compromete los tejidos circundantes, que agravará la destrucción de tejidos y determinará la difusión del proceso supurado hacia las estructuras más profundas y diferenciadas. Entonces, difícilmente una oniquitis, que es la inflamación de la matriz, y de una paroniquia nos va a llevar incluso a la necrosis de los tejidos. ¿Sale? Pero ¿qué sucede? Que un podólogo no hace un buen diagnóstico y entonces hasta, pues le voy a poner fenol, y limpiarle la herida, ándale que. Y entonces sí va a ocurrir una necrosis del tejido. Y estamos hablando de involucramiento de la infección. ¿Por qué? Una vez que la bacteria, dependiendo del tipo de bacteria,
Pero regularmente los estafilococos, el beta, el estrepto, producen enzimas proteolíticas. ¿Qué va a pasar? La mera presencia de esas bacterias allí pululando, haciendo pari, ¿qué va a suceder? ¿Va a dañar el tejido? Las enzimas proteolíticas de las bacterias va a ser suficiente para acelerar una necrosis. Por eso no es lo mismo una infección en una parte blanda mayor, digamos en el antebrazo, el brazo o la pierna, que en el dedo. Como los tejidos son más discretos, tienen mayor fibrosis y mucha vascularidad, se puede gestar una necrosis. ¿Sí, muchachos? Sí. Dice cuadro 1, Panarizos clasificación. Esta es la clasificación básica. Dice en base al número, podemos ver únicos y múltiples, o hay un panadizo en un solo dedito o hay múltiples. ¿Sí? La situación en el extremo distal o en los segmentos proximales. En el extremo distal parece que no va a ofrecer ningún problema en diagnóstico, pero en los proximales sí. Se puede confundir con una simple paroniquia o con una pequeña herida. Incluso pueden ocurrir, dice, dorso palmar. ¿Sí? Luego, topografía en el sector. ¿Qué sucede? Puede haber superficiales y profundos. En los procesos superficiales hay inflamaciones francas, es decir, eritematosos. Luego aparecen pequeñas vesiculitas flictenulares, como si hubiera habido una especie de quemadura o como que si fuera herpes. Luego dice antracoides, ya va a haber lesiones más grandes, ¿sí? Nodulares. Profundos dice panadizos subcutáneos. Y los panadizos subcutáneos son los que en cierta medida van a ser más sencillos de diagnosticar, porque va a estar nada más ver la tremenda hinchazón de la parte distal del dedo para decir, ah, es un panadizo. ¿De acuerdo? Entonces resulta de mucha importancia distinguir entre el extremo del dedo y el resto de sus componentes. ¿Sí, muchachos? Por eso les puntualizaba yo mucho la localización del proceso infeccioso, que nos van a justificar en el procedimiento. Por lo tanto, dice, proponemos la siguiente clasificación que conlleva consideraciones patogénicas, anatómicas y terapéuticas, como debe de ser. ¿Sí? Bien, tenemos aquí, dice, con respecto a su situación en los segmentos digitales, se distinguen los panadizos del extremo del dedo, lo que nos interesa, dice, dorso y pulpejo, y las proximales, primero y segundo segmento, tanto en el dorso como en la palma. Por su topografía en el sector, considerados las clasificaciones o las consideramos como superficiales y profundas. Los primeros los consideramos como afecciones de la piel con escasa capacidad de provocar lesiones graves y de fácil terapéutica. Cuando son superficiales de la piel es muy evidente, nada más se ve eritema, rojez, y en este proceso inflamatorio inicial podemos decir, ah, es una paroniquia. Ahí sí se puede confundir como tal. Pero cuando comienza ya la evolución, cuando va a situaciones o en una evolución más profunda, tenemos el flictenular. ¿Sí? Flictenular es la supuración que ocurre en un delocamiento dermoepidérmico. ¿Qué sucedió aquí? Las bacterias, por su acción proteolítica, van a provocar un desprendimiento del epitelio superficial. Un desprendimiento del epitelio. Y van a aparecer esas pequeñas
flictenas. El antracoide, como antrax, se localiza exclusivamente en la zona pilosa del dorso del primer segmento. No difiere de otros forúnculos o antrax en su topografía. Los panadizos profundos son los verdaderos procesos supurados autóctonos de los dedos con características propias potencialmente graves. Dejarlos en su evolucionar sin tratamiento resulta grave. Entonces, si se fijan, cuando este panadizo ya ha ocurrido o ha ido a las situaciones subcutáneas, es cuando ya se vuelven peligrosos. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Si se han determinado en su progresión lesiones de otras estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras, muchachos? Vean aquí. Huesos, articulaciones, vainas, sinoviales, tendones, espacios celulosos de la mano. ¿Se fijan? O sea, técnicamente, si va a invadir todos estos componentes del dedo y los metabolitos de las bacterias están haciendo lo suyo, dañando el tejido, impidiendo la perfecta circulación sanguínea a un pequeño extremo estrecho que es el dedo, ¿qué va a ocurrir? Una necrosis, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, muchachos, pueden tomar la diferenciación entre lo que es el panadizo y la paroniquia. Díganme. ¿Cuál sería clínicamente la diferenciación entre una paroniquia y el panadizo? Pues que el panadizo ya es una infección como aguda, que involucra pues todo. Y la paroniquia no. Es como la paroniquia es como el primer estadio, ¿no? Exacto. La paroniquia es nada más un proceso infeccioso y vamos a decir que de las partes blandas superficiales que recubren la uña, nada más. En cambio, la estructura inflamatoria, todo el dedo y las partes blandas, pues evidentemente ahí vamos a hacer una distinción. Por eso dice, tenemos que separar los términos. Entonces no vamos a decir paroniquia cuando en realidad existe un panadizo. El problema ya vendría con decir qué clase de panadizo es y en qué situación está. Ya dijimos, puede que este panadizo esté el dedo tan hinchado que en realidad el proceso de necrosis profunda ya inició más en un diabético y parece, nada más en apariencia, que es una simple inflamación. Y entonces el terapeuta se va a esperar a que ocurra una supuración y decir, ahora sí el tratamiento va, no. Dicho de otra manera, la paroniquia con los cuidados mínimos, la oniquitis, pero un panadizo requiere de atención inmediata, inclusive hasta antibiótico terapia. Entonces, ante el evento de nosotros verificar un dedo completamente rojo, hinchado y tumefacto, no lo piensen. Derívenlo a antibiótico terapia y esto, el tratamiento puede ser quirúrgico. El drenaje de la pus va a ser quirúrgico. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente ya maduró 15 días la infección? Ya va a tener la pus hacia afuera, ahí ya podemos hacer el drenaje. Pero ¿cómo sabemos que ya afectó a todos los demás tejidos y a la profundidad? Es lo más seguro, ¿no? Es lo más seguro. ¿De acuerdo? Etiopatogenia. Con entidad nosológica presenta particularidades en el desarrollo del proceso patológico. Y como siempre, la historia natural de la infección comienza con la inoculación del agente, de la bacteria. ¿Qué es una inoculación, muchachos? ¿Qué es una inoculación? Porque dice ahí, comienza con la inoculación, ¿qué es? Como que es como dentro la del nacimiento. entrada. Ya entró como cuando entras.
Depositar en el sitio. Depositar en el sitio a través, ese es inocular. ¿Sí? Depositar materia mórbida directo en el tejido. Una inoculación no es implantar superficialmente. ¿Sí? Alguien que te embarra por ahí algo. El típico booger que lo agarran y lo avientan ahí cruzando todo el salón a ver a quién le cae. Ese no es inocular, ¿sale? Es aplicar directo en el tejido la materia. El fenómeno inflamatorio como respuesta obligada frente a la agresión del tejido inicia una serie de cambios celulares en la región, no diferentes a lo observado en el resto del cuerpo. Entonces va a seguir exactamente el mismo progreso inflamatorio. Lo único que sucede es que como el tejido en el dedo es un tejido compacto, estrecho y ricamente vascularizado, en una parte mayor, digamos como en la cara, se inflama y la inflamación encuentra lugar y se dispersa. Pero en el dedo queda circunscripto aquí y ya no hay lugar a donde se dispersa la inflamación. ¿A dónde se va? Y eso va a provocar un aumento de la presión por el edema que puede coartar la circulación. Y entonces, ¿qué ocurre? La necrosis vascular y luego del tejido, ¿sale? Este fenómeno se puede dar ante cualquier cosa, no nada más infeccioso. Imagínense un golpe directo. Me tocó ver una paciente diabética que fue a mi consultorio y dices que me cayó un tabique en el dedo. En el segundo dedo le cayó un tabique ahí, que estuvo acomodando en el patio. Y el dedo estaba técnicamente violáceo ya. Violáceo y frío. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? Inmediatamente hice la historia clínica, registré y la derivé a su centro de salud. Le dije, no señora. Le dije, lo que usted trae aquí es un síndrome de compartimento. La hinchazón fue tan severa que dejó de circular la sangre en el dedo y se empezó a necrosar. Síndrome compartimental. Síndrome de compartimento. ¿Sale? Venía con el nieto, le dije, y me mantienes informado. Y entonces dice que técnicamente tuvieron que amputar el dedo porque ya ni siquiera con la fasciotomía que cortan para que salga todo el tejido, ya no era viable. No se pudo recuperar. ¿Sí? Dice, factores determinantes son dos: la herida inoculante y los microorganismos. ¿Sí? Las heridas son casi siempre pequeñas e inaparentes. Imagínense, por ejemplo, que hacen un manicure o un pedicure, así malhechón, y entonces ¡zas!, le dan con la cucharita y le rasgan. Y así lo dejaron. ¿Qué es lo que ocurre? Pudo existir una inoculación allí por diversos factores. O el instrumental no estaba limpio, o no hubo una perfecta antisepsia, etcétera, ¿no? O fue al baratillo con el podólogo que está ahí, del baratillo, ¿no? Entonces, sí, hay uno muy famoso entre comillas, porque tiene años yendo en el baratillo y él esteriliza su instrumental al sol, porque dice que son rayos ultravioleta y que esterilizan. Entonces, en el baratillo, creo que en la parte acá de Puerto Melaque, por ahí, entran en donde están todos los tiliches. Y antes de llegar a la red, por ahí está. ¿Por dónde es? Niño, ¿cómo se llama? Del hospital, del Seguro Social, la Torre de Especialidades. Pasas hacia Belisario, cruzas Belisario y te vas hacia el Puerto Melaque. Y en el cruce hay Puerto Melaque, Belisario Domínguez. Está una Electra, una avenida grande, y ahí empieza Puerto Melaque. Está enorme. Sí, está muy grande el tianguis, pero por ahí está el señor ese. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Punzantes. La mejor forma de realizar una inoculación es con un objeto punzante.
Entonces se insertaron una aguja, se pincharon, etcétera. Sí, eso es lo más común. Pueden producirse heridas de profundidad variables, alfiler, espina, esquirla de metal, puntas de alicate, ¿verdad? Entonces, casi siempre estos procesos de inoculación es ante la incapacidad del paciente, porque dudo mucho que haya algún podólogo que haga esto, ¿verdad? Alicata sucia, contaminada, y luego de pilón lo va a ensartar. Pues no. Casi siempre ocurre, y dice el paciente, es que yo tengo alicatas en mi casa, ¿verdad? O puede ser un evento laboral, dice esquirlas de metal, así es que los metalmecánicos, los que trabajan en el torno, los que trabajan metales con maquinaria, es bien común las espinitas de metal, ¿sí? Si bien puede resultar posible en el examen del paciente hallar puertas de entrada, en lo general, la pequeña herida ha cicatrizado lo suficiente como pasar inadvertida. Casi siempre, imagínense, para encontrar el foco de inoculación, y si es una pequeña espinita porque anduvo por ahí en el campo, o porque fue en su trabajo, difícilmente lo vamos a encontrar. ¿Sí? Vemos aquí los agentes más comunes que encontramos, según la literatura revisada, es el estafilococo dorado. ¿Sí? Estafilococo dorado. Dice el estafilococo dorado patógeno, 60% de los casos como germen único. Luego puede haber aerobios. ¿Cuáles son? Coliformes, bacterias coli. Las bacterias coliformes, ¿de dónde vienen? De los excrementos, ¿verdad? De los excrementos. Sí, por ahí estudiantes de enfermería, me parece, fueron al centro de la ciudad y recolectando uñas de todos los establecimientos de vendetacos y de alimentos, y todos aparecieron con excremento. Igual los tubos del camión. Los tubos del camión, bueno, los tubos de allá del Divas y de todas esas table dances, no sé, ¿verdad? Si tendrán. Sería bueno hacer una tesis de tubo de table dance para ver si las trabajadoras, estas bailarinas exóticas, tienen enfermedades laborales, ¿verdad? ¿Sí? Si alguno hace la tesis, me avisa. Bien, y coliformes, luego dice proteus, que hay varias clases de proteus, y el proteus también es intestinal. Pero el proteus intestinal fuera del intestino puede provocar estragos incluso en las articulaciones, daño en el cordón nervioso, y luego nos viene la espondilitis anquilosante, producto del proteus mirabilis, ¿verdad? Entonces es peligroso, ¿verdad? Estas bacterias intestinales como tal. Y luego una que ya conocen ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La pseudomona. La peligrosa pseudomona. Esta pseudomona, ya habíamos dicho qué características hay con esta pseudomona. En cuanto a su virulencia y su prevalencia, ¿qué hay? ¿Qué les dije? ¿Qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene una infección profunda de pseudomona? ¿Mm? Sí. Cuando un paciente, ya les había comentado, imagínense que un paciente con pseudomona, infección subcutánea, digamos, de la pierna, del pie, de plano, van a tener que cerrar el consultorio y cancelar las citas para desinfectar todo el lugar por la virulencia. Y esta pseudomona, cuando afecta la uña, sobre todo cuando se gesta debajo del acrílico, ¿de qué color es? Verdosa, ¿verdad? ¿Sale? De acuerdo. Y huele muy feito, ¿verdad? Bien. Y luego habla de los aerobios mixtos. Hasta un 16% de
bacterias presentes, ¿de acuerdo? Bien. Causística personal. A los efectos de conocer la bacteriología de las lesiones en nuestro medio, así como la frecuencia relativa de las diferentes clínicas, en el traumatismo y evolución de las mismas, se localiza una serie de 86 pacientes en los cuales se trataron 91 de panadizos. Este diferencia obedece a que 5 casos existieron panadizos múltiples. ¿Sí? Y aquí tenemos los cuadros comparativos de estos estudios de prevalencia y vemos, por ejemplo, en el número de casos, diabetes, 3 casos, laborales, 38. Entonces, fíjense cómo la epidemiología de la historia natural tenemos masculino y femenino. ¿Cuál es la prevalencia en el masculino? Es más, ¿por qué? Porque el trabajo masculino sigue siendo más rudo que el femenino. En la construcción, por ejemplo, en la siderurgia, etc. Y los laborales, 38%. Dice, en el dorso distal, 57 casos y de la pulpa, 25. Entonces, tal parece que el 57% puede resultar enmascarado. Y solo el 57 casos de estos. Y solo el 25, como es de la pulpa, no tiene problema. Pero 57 sí van a ofrecer dificultades de diagnóstico, ¿se fijan? Luego, entre las edades, vean, hacia las edades, 50 y 51, 31 a los 40, 18, 21 y 23, 26%, la edad laboral. ¿Sí? Tiempo de evolución, de 1 a 5 días, 48%, 6 a 10 días, 20%. Entonces la mayoría, el 55% aproximadamente, van a acudir antes de la semana. Antes de la semana. ¿Sí? ¿Bien, chicos? Ok, preguntas de examen, ¿eh? La prevalencia. Panadizos del tercer segmento: traumáticos, químicos y afecciones dermatológicas. Si se fijan, en los traumáticos hay erosiones cutáneas, heridas punzantes, menos frecuentes, decolamientos epidérmicos, como por ejemplo la manicura unguial. Entonces, si se fijan, los traumáticos pueden estar involucrados la mala atención. Los químicos, menos frecuentemente. Alcalinos, detergentes, ¿sí? Dice azúcar en la ranura unguial. Los detergentes es lo más común en el ama de casa, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Las afecciones dermatológicas pueden degradar de un eczema a un panadizo, de una onisis por cándida, menos frecuentemente dermatofito. Entonces puede haber superinfecciones, ¿de acuerdo? Bien, ahí está, ¿verdad? Entonces, este es el recuerdo anatómico, si se acuerdan. Vean todas estas estructuras del tejido adiposo y de los segmentos que hay aquí entre tejido y tejido, que está a manera de paredes, de tabiques que dividen un gajo de una naranja a otro. Esa división multicompartimental de tejido denso separado es lo que va a provocar la aparición del típico panadizo distal, panadizo de la pulpa del dedo. Y como toda la vascularización viene por esta parte. A ver, ¿qué preguntó su compañera? ¿Qué preguntó? El panadizo, dice, ¿puede ser por un traumatismo? ¿Ustedes qué dicen? Que no preguntes, dicen. Yo creo, no, o a lo mejor sí,
O sea, hay factores. Traumatismo. Dijimos delocaciones. ¿Qué significa? Ahí en la zona, quitar el lugar. Malos manicures, ¿verdad? Un mal manicure, un mal pedicure puede ser disponente de eso. ¿Sí? Pero más frecuentemente dijimos un alto porcentaje de estos es por inoculación directa, objeto extraño. Sí puede ocurrir, pero depende de muchos factores: tipo de paciente, edad, objeto, zona denudada o zona lesionada, el agente, etc. Entonces, puede ser más fácil un panadizo por pinchar con una alicata que por un mal manicure, pero llega a suceder. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con eso? Bien. Panadizo periungueal es ese que comúnmente podemos confundir con la paroniquia o con la onixis u oniquitis. Superficial, flictena purulenta, generalmente sin compromiso del tejido profundo. Basta decir que si tenemos un panadizo superficial y una paroniquia como tal, no importa, la terapéutica prácticamente es la misma. Pero, ¿qué ocurre con el profundo? Asenta en el espacio periungueal. La necrosis y el pus colectado en este espacio pueden difundir hacia la raíz de la uña, ¿sí? Contorneándola por encima y comprometiendo de esta manera el espacio subungueal. Y por ende, ¿qué va a ocurrir? Si recupera la zona, se dañó la matriz ungueal, y ¿qué va a ocurrir? Una onicoatrofia progresiva, hasta que al final va a quedar una uña como si fuera una cáscara de cebolla, ¿sale? Entonces sí puede ocurrir. Bien, punto al que me diga, creo que fue hace 8 o 15 días, les dije de un médico que escribió un libro que habla de los riesgos del pedicure. ¿Cómo se llama el libro, o por lo menos el médico? No. Ese es el que tiene muchos artículos, pero específicamente les dije, es un médico que hasta les dije, su apellido es como las pelotas de ping pong, bueno, de tenis. Hasta les dije eso, el apellido es como el de las pelotas de tenis. No, Wilson es el que se le perdió acá. ¿No? Si no, no lo recuerdan, se los digo. El doctor Spalding. Y él escribió un libro que se llama Muerte por Pedicure. Death by Pedicure. Y hasta le dije, si ustedes quieren, búsquelo y léanlo. ¿Sí? No va a ser el examen, pero bueno. Ahora era lunes de puntos. ¿Sale? Ahí está, ¿verdad? Vean. Formas anatomoclínicas del panadizo periungueal. A, ¿qué es? A. Primer estadio. En la paroniquia. Exacto. B. Subcolateral. C. Espacio superior. Y D. Carcaderos. ¿Sí? O sea, como que se estrangula. ¿Sale? ¿Dice carcaderos Cerca, o sea, como que hay un murete alrededor de toda la uña. Cercaderos. ¿Verdad? Bien. Tratamiento. El tratamiento de estas formas, ¿qué es? Quirúrgico. Por eso les decía que muchas de las veces, cuando vemos y podemos diferenciar los estadios iniciales, la diferenciación entre una paroniquia y un panadizo, derivarlo, ¿sí? Puede asociarse a antibióticos en casos graves y acompañado siempre de las medidas locales de gran importancia. ¿Qué es? Inmovilización. ¿Qué más? Inmovilización, ¿qué más? Reposo funcional con elevación y permanencia de la extremidad digital o de toda la mano. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a este proceso de inmovilización y reposo funcional?
¿Cómo se le llama o qué hacemos ahí? ¿Una qué? Esa te la da el seguro, ¿verdad? ¿Una qué? Ah, sí. Hay un dispositivo que tú utilizas cuando buscas una inmovilización terapéutica para limitar el movimiento, el espacio y protección. Férulas. No, ya no te pongo punto. Porque me fijo que a los que les pongo punto se la pasan cotorreando toda la clase. Toda la clase habla, entonces me la voy a pensar. ¿Sale? Bien. Ferulación, férula, o sea, técnicamente van a hacer una curación, una ferulación y van a derivar. Pero no son férulas rígidas, son férulas elásticas. Y una de las mejores maneras de hacer ferulaciones elásticas es a través de las vendas elásticas de curación, como la Coban, ¿verdad? ¿Conocen la venda Coban? Sí. Ahí está. Que también tiene sus indicaciones. Ya me tocó un paciente que traía el dedo morado y traía la Coban así como que si lo querían estrangular, ¿verdad? Por Dios. ¿Cómo se verifica la tensión necesaria en un vendaje? ¿Cómo se verifica? A medios chilitos, ¿verdad? Así como que espéreme así, luego le aflojo, ¿verdad? No. ¿Cómo se verifica? Sí, ¿y cómo verificas eso? Que no se vean como apretados las lonjitas del dedo. La tumefacción, la turgencia, ¿qué más? ¿Qué tiene color? ¿Eh? ¿Pero cómo verificas eso del color? No se vea con... Ey, ¿eso qué es? Exacto. Punto. Yo le dije. Llenado, sí, él dijo. Tú dijiste así porque dije. Y ella dijo llenado capilar. Punto. ¿Sale? Medio. Ah, se lo compartes medio y medio. Al final me lo recuerdan. O sea, me recuerdan el. O sea, no me la recuerdan, no me recuerdan el. ¿Sale? Llenado capilar, entonces vas a presionar directo, se palidece, sueltas y en cuántos segundos debe llenar. Mínimo, ¿verdad? Y si es un viejito, 4 o 5, ¿ah? ¿Sale? Muy bien. Vean, aquí es quirúrgico, aquí se está haciendo prácticamente una escisión localizada para que toda esa tumefacción salga y pueda reducirse la presión interna del tejido. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues el tratamiento como tal no es nada agradable. ¿Sale? Luego dice, habla del panadizo, del pulpejo, con frecuencia en las formas anteriormente descritas, 27% aproximadamente. La etiología habitual es una herida punzante que desencadena el proceso patogénico, que invariablemente desemboca, sin tratamiento, en el bloqueo y la necrosis de la grasa, ¿se fijan? Entonces, no es cualquier cosita pensar en el pulpejo hinchado, nos puede llevar a eso, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces vean, cuando hay involucramiento de la matriz, ¿hasta dónde? Retirar el tejido presente, denudar la zona, hacer corte, fijación y curataje. Regularmente, cuando se van a hacer los drenajes, se hace el corte con pinza tisular para buscar la zona de drenaje del panadizo, ¿se fijan? Porque la zona está directamente debajo entre el pulpejo y el lecho. Es que yo tengo fácil y que se corta así. Sí, pero seguramente él siente dolor en los extremos y al cortarlo se cierra. Es que, pero son vicios adquiridos. Yo vi mucho esto en la gente de rancho. Gente de rancho, porque como no hay podólogos ahí, a veces no hay ni médicos, le hacen el triangulito eso para que se afloje la uña. Exacto. Entonces ahí nos derrotaron con 3 años de estudio, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Y la evolución del panadizo
Es fotografía blanco y negro, pero miren, ahí está prácticamente el proceso del panadizo periungueal que nos va a llevar a un granuloma piógeno, una complicación y posiblemente a una necrosis como tal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Por lo tanto, onixis y perionixis. La perionixis o paroniquia, ¿se fijan? También en inflamación del tejido alrededor de la lámina unguial, pero es más frecuente en las mujeres y suele afectarse con mayor frecuencia en el segundo y el tercer dedo de la mano derecha, que son los que suelen estar en contacto continuo con ¿qué? Todo lo que hacen. Las amas de casa sobre todo. ¿De acuerdo? Clínicamente se caracteriza por una fase aguda de eritema, signos inflamatorios de la zona periungueal que en ocasiones puede supurar. Por eso les decía, puede ser el mismo estado inflamatorio inicial de un panadizo y de una paroniquia. Pero estas crisis agudas se alternan con periodos de remisión y de cronicidad. ¿Hasta qué? Hasta que ocurre una distrofia unguial. Entonces, como andan de divas, terminan con sus uñas fregadas. O sea, la que es diva y diva siempre termina jodida. Es cierto, no todas. Bueno, me retrato, no todas. Hay algunas divas que siguen divas. Más bien la diva coda. Una diva que quiere ahorrar, ¿verdad? Dentro de las múltiples causas, las infecciones y entre las que figuran las micóticas son las que explican la mayor parte de los casos. Se habla de la perionixis aguda cuando son de causa bacteriana, generalmente estafilococo, a diferencia del panadizo, o viral, y de perionixis crónica cuando el agente etiológico es un hongo especial. ¿Cuál? La cándida. Las vías de acceso de la infección suelen ser traumatismos de locaciones igual, maniobras de manicura, se fijan, de pedicure. Luego los padrastros o mordeduras unguiales, ese es lo más común. ¿Por qué le llaman padrastros a esos cueritos que están mordiendo? ¿Por qué les llaman? ¿Verdad? Y exacto, por eso les dicen padrastros. ¿Sí? ¿Sí? Y va a querer el punto. ¿Cómo están? Ah. Bien. Y dice bacteriológico y micológico purulento, o si se sospecha de una infección herpética, realizar una citología, una toma muestra. Ante la peronitis aguda puede iniciarse un tratamiento antibiótico de manera empírica. O sea, lo que comúnmente veo que me funciona, lo más común, amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico es lo más común. Ciprofloxacino, aunque ya los estudios han demostrado que el ciprofloxacino puede traer unos efectos secundarios devastadores. Así es que vamos a recurrir mejor a un tratamiento local, a una mupirocina y a una vigilancia estrecha por varios días. Si en 24 horas no mejora, derivar con médico para antibiótico terapia. ¿En cuántas horas? 24 mínimo. Uñas inflamadas. ¿Qué son las uñas inflamadas? Exacto, onixis, oniquitis, y alrededor perionixis, onixia también. Son términos sinónimos. En varias dermatopatías como los eczemas, la psoriasis, por ejemplo, con caída espontánea de la uña, tuberculosis, lepra, enfermedad de Hansen, infecciones banales como los panadizos, radiodermitis, peladas, lesiones profesionales, etc. O sea, puede ocurrir después de una quimio. Después de una quimio puede venir la caída de la uña, el proceso infeccioso, etc.
Son especialmente interesantes las lesiones de usura. ¿Qué son una usura? Lesiones de usura, ¿qué es? De usura, que con el uso está repetitivo. Los usureros por eso están ahí, cada mes están jodiendo con los intereses, o sea, no fallan. Lesión de usura, constante. Entonces hay quienes los veo en clase y están así, jugando acá con el dedo, y se lo están tallando, y luego de repente los veo así, lesiones de usura, mordiéndose el dedo. En la actualidad son frecuentes las onyxis y perionyxis producidas por manipulaciones de manicura. Sigue la moda, ¿verdad? Igual en el caso de la onychia, exclusivamente de la matriz de la uña. ¿Sí? Inflamación de la matriz de la uña, hinchazón, dolor, etc. ¿De acuerdo? La onychia punteada del dedal es frecuente ¿en qué? En la psoriasis. La onychia supurada debido a los estafilococos, pero después del proceso inflamatorio. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? Bueno, que Dios los bendiga, los quiero.